Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Los autores de este grupo es Anchunia Macías Pablo Jr., Lord Zamora María Nerecti, Sacón Macías Andrea Lisbeth y Vallejo Aguilar Cristian Alexander. El tema que nosotros vamos a tratar es la solución para el registro y control de pagos de los socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Bolívar. Bueno, ahora comenzaremos con lo que es el capítulo número 1, que son los antecedentes. Dentro de este capítulo tenemos lo que es el planteamiento y la formulación del problema. Bueno, nos dice que la tecnología y la educación han evolucionado a grandes pasos a nivel mundial, satisfaciendo las necesidades tecnológicas del ser humano. En el campo laboral, actualmente es muy común el uso de programas que automaticen los procesos de productividad, los procesos transaccionales, los de control, entre otros, para poder ofrecer mejor producto o servicios a los clientes. Las empresas, ya sean estas pequeñas, medianas o grandes, juegan un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos, ya que son el equilibrio económico y social de cualquier país. Bueno, en la actualidad estas empresas deben hacer uso de lo que son las nuevas herramientas tecnológicas, con la finalidad de que sus usuarios se sientan satisfechos. Es por esto que el Sindicato de Choferes Profesionales de Calceta es una entidad la cual lleva el control y registro de los socios en folders manualmente administrados. Bueno, este método de registro ocasiona lo que es pérdida de tiempo, lo que es pérdida de información y sobre todo molestia en el socio, ya que el tiempo invertido en la búsqueda de información es en vano. Bueno, debido a esta problemática, los autores se han planteado la siguiente interrogante: ¿de qué manera mejorar el registro y control de pagos de socios para obtener la información más ágil del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Bolívar? Bueno, seguimos con la justificación. Como estudiantes de la carrera de informática de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, es un requisito fomentar la vinculación de los estudiantes con la comunidad mediante trabajos de años, y para esto debemos de cumplir con las reglas establecidas por la institución. Cada proyecto permite una mejora en la calidad de atención a los socios, ya que esto nos permite agilizar los procesos y trámites los cuales ellos requieren frecuentemente. El objetivo general de nuestro proyecto es elaborar una solución de software que permita el registro y control de pagos de socios en el Sindicato de Choferes Profesionales de Calceta. Como objetivos específicos tenemos recopilación de información necesaria para determinar los requisitos de la institución, desarrollar el programa de registro y control de pagos de socios en el Sindicato de Choferes Profesionales de Calceta, efectuar de manera necesaria para corroborar el óptimo funcionamiento del sistema, implementar el sistema funcional en el ambiente de trabajo. Como idea de defender tenemos el desarrollo de solución de software de registro para el control de pagos que permitirá obtener información más ágil al Sindicato de Choferes Profesionales de Calceta. Capítulo 2. Marco teórico. En el marco teórico vamos a hablar de 4 ítems más importantes que son los relevantes de este proyecto. Como hoy tenemos el funcionamiento del Sindicato de Choferes del Cantón Bolívar. Esta institución nace el 2 de noviembre de 1968. En sus primeros años de funcionamiento se dice que el registro de los socios y los pagos que se hacen se los iba archivando en hojas de papel. Y que en la actualidad el cambio de esta institución ha sido muy poco, solo con la única diferencia que el registro que hacen ahora es en Excel. De la misma forma que al momento que hacen el registro de los socios, este dato se imprime y es archivado en los folders. Como control tenemos, el control es la etapa primordial de la administración, pues aunque una empresa cuente con magníficos planes de estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el Sindicato de Choferes
es una institución que necesita de una herramienta tecnológica para llevar el control eficiente del pago y registro de los socios. Como proceso tenemos que un proceso es una secuencia de pasos dispuestos a algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Para esto, el sindicato de choferes realiza varios procesos con respecto a la inscripción de pagos y el registro de los socios, como por ejemplo, cuando un nuevo socio se registra, se recolecta toda la información y documentación en una carpeta, la cual es respectivamente colocada en un archivador, y todos los demás procesos son manualmente administrados. Como registro tenemos que un registro es un reconocimiento de una determinada situación que se considera relevante. Para esto, el sindicato de choferes realiza su recopilación de información de socios en fichas físicas, junto con las debidas aportaciones. Por lo tanto, ellos realizan su registro de socios y aportaciones a la institución en una base de datos que será administrada por el usuario aún no definido. Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre cómo se desarrolló el proyecto, cómo se llevó a cabo tal vez la búsqueda de información y para más que todo saber los requerimientos del proyecto. Entonces empezamos con la metodología que utilizamos para tal vez sacar información sobre los requerimientos, buscar información sobre cuáles eran las necesidades que tenía cierta institución. Ok, pues el capítulo 3 nombra dos métodos, método analítico y método aplicado. En realidad lo que quiere decir con esto es que primeramente se realizó un análisis, ¿sí? se realizó un análisis de todos los requerimientos de los requerimientos funcionales del sistema, para después poderlos aplicar en el desarrollo del proyecto, ¿no? Las técnicas que implementamos para llevar a cabo el proceso de tener información válida sobre las necesidades fue básicamente una entrevista informal. O sea, en realidad lo describimos como entrevista formal porque simplemente fue una conversación, una charla con el encargado de la institución para preguntarle cuáles eran las necesidades de su empresa con referente a la implementación del software que nosotros íbamos a realizar. Entonces, basándonos en esa técnica de la entrevista informal, fue que logramos sacar información sobre los requerimientos del aplicativo. Más que todo sobre eso fue lo de la entrevista formal. Ahora sí, existen metodologías de desarrollo ágil de software para desarrollar este tipo de aplicativos. Nosotros utilizamos la metodología Scrum. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es la metodología Scrum? Pues cabe recalcar que la metodología Scrum es una metodología de desarrollo ágil para desarrollar aplicativos de software. En realidad brinda muchas facilidades, llevar un trabajo bien estructurado, ordenado, que todo, y también brinda la facilidad de trabajar en equipo. Sí, y cada integrante del equipo pues va a desempeñar roles diferentes, ¿no? Dentro del trabajo. Hay unas ciertas cantidades de principales elementos, ¿sí? Dentro de esta metodología. Primeramente tenemos el Product Owner, que básicamente es el dueño del proyecto, el que va a correr con todos los gastos y el que va a decirnos qué es lo que necesita su aplicativo, qué es lo que necesita su institución. Sí, luego el Scrum Master, que es el encargado del proyecto, es el que se encarga más que todo de resolver la problemática. Luego viene el equipo, que básicamente son todos los integrantes del proyecto, y estos son aquí viene la parte primordial de todo, ¿sí? En realidad el equipo es el que se encarga de convertir cada uno de los requerimientos en código, ¿sí? ¿Cómo sería más o menos en palabras técnicas? Sería, no sé, se encargan tal vez de transformar lo que está en el Product Backlog, que el Product Backlog básicamente es una lista de requerimientos del sistema. Entonces el equipo se encarga de transformar esa lista de requerimientos en tal vez partes funcionales del código. Y bueno, después vienen los sprints, que básicamente eso es todo el trabajo separado en partes.
¿sí? Para así poder llevar un trabajo ordenado, y básicamente esa es la metodología Scrum. Bueno, las actividades que los autores seleccionaron en su primer entregable son las siguientes. Primeramente, pues, partiendo desde la premisa de la información que nos brindó el Product Owner, se hicieron los análisis respectivos, los requerimientos de la aplicación. Luego pues se llevaron esos análisis a un modelo de diagrama de base de datos en SQL, ya que vamos a trabajar con una metodología de programación orientada en 3 capas, que básicamente es la base de datos, la capa de negocio y la capa de aplicación. Bueno, pero eso hablarán más adelante. Entonces se partió desde allí para diseñar la base de datos SQL. Luego pues se llevaron a cabo las relaciones entre cada una de las tablas de la base de datos. Luego se realizaron los procedimientos almacenados para poder utilizarlos en el aplicativo. Y en el primer sprint lo que buscamos es implementar el código de la gestión de usuario y el login, para que el usuario tenga acceso al sistema. ¿Okay? Bueno, la iteración número 1, pues el presente proyecto tiene como objetivo automatizar el control y registro de los socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Bolívar, con el propósito de colaborar con el área de secretaría, mediante una aplicación de escritorio Win32, la cual se desarrollará, o la cual en este caso ya se desarrolló o se está desarrollando, con una arquitectura de 3 capas orientados a esto. Esto era lo que yo les hablaba hace un momento, ¿sí? Entonces los requerimientos de la aplicación pues básicamente se llevan a un modelo de base de datos en SQL, ¿sí? Este es el motor de base de datos con el que los autores están trabajando. Entonces básicamente el modelo de base de datos en SQL, ¿sí? Esa es donde va a estar almacenada toda la información. La capa de negocios, que lo estaremos trabajando en Visual Studios, ¿sí? Entonces la capa de negocios y la capa de presentación y la capa de datos, Visual Studio va a tener una conexión con SQL para poder obtener datos desde allí, y entonces allí se van a diseñar las 3 capas, la capa de datos, la capa de negocio y la capa de presentación. Básicamente la capa de datos donde van a estar todos los datos, la capa de negocio o la biblioteca de clases, que es donde va a estar toda la programación, ¿sí? Y la capa de presentación, que es básicamente la interfaz del programa que va a interactuar con el usuario. Es básicamente eso. Bueno, aquí tenemos un Product Backlog, que básicamente son los requerimientos del sistema. Entonces tenemos acceder al sistema por medio de login, creación del administrador de usuario, ingreso, modificación y eliminación de nuevos socios en la institución, ingreso, modificación y eliminación de los registros y aportaciones de los socios. En realidad solamente sería ingreso, modificación, porque al momento de estar implementando eliminación de las aportaciones de los socios estaría perjudicando a la empresa. En realidad un usuario no debería tener el privilegio de eliminar una aportación. Entonces cabe recalcar que esta parte de aquí estaba un poquito más. En otro punto, información general de la institución de ingresos y registro de los socios. Manejo de la información de una forma rápida y precisa. Para el primer entregable, sí, más que todo se va a manejar en el primer punto, acceder al sistema por medio de login. Entonces la creación del administrador de usuario, pues simplemente el administrador ya va a estar creado desde la base de datos para que se pueda loguear. Entonces al momento de que el administrador se loguea, entonces él va a tener el privilegio de crear otros usuarios, más no un usuario normal. Entonces básicamente el primer entregable se basa en estos 2 primeros puntos: acceder al sistema por medio de login y creación del administrador de usuario. Bueno, ahora sí, pues los casos de uso, ¿no? Aquí les voy a presentar 2 casos de uso, los cuales van a estar dentro del sprint número 1, ¿sí? El entregable número 1. Como les decía antes, pues la gestión del usuario y el login. Entonces básicamente el caso de uso para el logueo, el usuario pues tiene que pedir una credencial, se podría decir, en este caso al administrador. Entonces como el administrador ya va a estar ingresado desde la base de datos, entonces el administrador va a poder autenticarse al programa y dentro del aplicativo pues poder crear nuevos usuarios.
Entonces básicamente es eso, se puede loguear el administrador y se puede loguear el usuario. ¿Sí? Básicamente entra al proceso del logueo, el sistema consulta la identidad pues, y devuelve respuestas y permite finalmente la autorización al sistema. Y la gestión del usuario pues básicamente una vez que ya el usuario está creado por parte del administrador, entonces este usuario, que en este caso va a ser tal vez la secretaria o el secretario de la institución, pues una vez que este usuario ya esté creado por parte del administrador, cabe recalcar, en la base de datos, pues este usuario va a poder gestionar al socio, ¿sí? Entonces este usuario va a tener acceso a la gestión del socio, va a poder consultar, eliminar, modificar, ingresar socios. Sí, pues bueno, aquí básicamente las opciones: consultar, eliminar, modificar, ingresar. Se ejecuta la acción del sistema y el sistema obtiene la respuesta y simplemente devuelve. ¿Ok? Aquí hay un pequeño filtro que se aplica pues en el caso de modificar y eliminar, ya que dentro de la aplicación los programadores se basan en filtrar el proceso de modificación y de eliminación por medio del ID. Entonces por eso se aplica un filtro aquí. Al momento de modificar, al momento de eliminar, simplemente se va a hacer por medio del ID, en este caso del socio. Entonces básicamente en esto consiste los primeros dos casos de uso que se presentan en el primer sprint. Y esto sería todo por mi parte. Gracias. Hola amigos de YouTube, el siguiente capítulo que vamos a hablar es sobre resultados y discusión. Bueno, el presente proyecto de año obtuvo buenos resultados que representan y responden a los objetivos planteados, los cuales serán detallados de la siguiente manera. Lo primero que se hizo fue ir a la institución del Sindicato de Choferes del Cantón Bolívar, lo cual tuvimos una charla con el gerente y nos hizo una cita con la secretaria, lo cual obtuvimos full información de lo que se encarga de realizar dicha institución, que era tener un manejo ágil de registro y pagos de los socios. Una vez que se obtuvo recolectar la información, los autores del presente proyecto realizaron una investigación para utilizar la metodología Scrum para obtener un mejor resultado, facilitando el desarrollo del software. Lo primero que se hizo fue el usuario, crear el usuario para que la persona encargada de administrar el sistema tenga acceso a él. Los campos que lleva este usuario es la cédula, el nombre, el apellido, dirección, teléfono, nombre de usuario y tipo de usuario. O sea, el tipo de usuario es si es administrador o usuario normal. El nombre del usuario será el nombre con cual él quiere iniciar sesión. Continuamos, ya obteniendo la base de datos, ya codificamos en Visual Studio, que programamos en 3 capas: la capa de datos, la capa de negocio y la capa de presentación. Ahora, el usuario, lo que queremos es que el cliente ponga el nombre de usuario y su contraseña, ingrese. Vamos a probar si funciona. Claro que va a funcionar porque es un programa excelente. Ya. Ingresando al sistema, sale usuario correcto. Todas las validaciones de contraseñas y si se repiten número de cédula está realizada correctamente. Esta palabra crear usuario está bloqueada por el momento, porque en el segundo entregable queremos que al obtener el usuario administrador se habilite para que él tenga el acceso a crear un nuevo usuario y una nueva contraseña, más no el usuario pueden crear usuarios mismos. Una vez ya entrando al sistema, él se loguea, puede ver toda la información, todo lo que puede hacer en el sistema, ingresar socios, todo eso, lo cual esto todavía no está programado, pero eso es lo que se quiere a llegar a indicar, los logros que se ha logrado hasta ahora. Eso es todo, espero vean nuestro segundo tutorial, el cual va a ser cómo ingresar nuevos usuarios por medio del administrador. Muchas gracias.